Bien, ya hemos avanzado todas las categorías gramaticales. Bien, ya avanzamos lo que es un sustantivo, una preposición, un pronombre, un verbo, un adjetivo, ¿no? Ya hemos avanzado todos ellos. Muy bien. Ya sabemos qué es un pronombre, sabemos qué es un verbo, qué es una preposición, una conjunción, todo ello. Muy bien. Ahora, lo que vamos a avanzar va a ser el nivel sintáctico. ¿Qué quiere decir nivel sintáctico? Muy bien, aquí dice, ¿no? Etimología, que dice aquí. La sintaxis etimológicamente proviene de dos voces griegas. Sin, con, taxis, órdenes. O sea, que significa orden de las palabras para formar oraciones y expresiones correctamente de los pensamientos. Muy bien, o sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Que con el nivel sintáctico, nosotros ahora lo que vamos a hacer es averiguar las funciones que cumple una, una oración. Muy bien, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejemplo aquí. Ejemplo, ¿no? Y pues así, ¿no? Mi gato está... Ah, sí, ahora sí. Mi gato está en la... Mi gato está en la casa. Ay, así. Mi gato, mi gato está en la casa, ¿no? Por ejemplo, mi es un adjetivo. Gato es un sustantivo. Está es un verbo. En, una preposición. La, un artículo. Casa sigue siendo un sustantivo. Muy bien. Es lo que hemos avanzado. Muy bien. Ahora, lo que vamos a avanzar en el nivel sintáctico es encontrar las funciones que cada palabra o frases o grupo de palabras, ¿qué función cumple? Muy bien. Por ejemplo, esas dos palabras, mi gato, cumple la función de sujeto. Toda esta parte, en esta casa, está en la casa, es el predicado. Ayer ya avanzamos lo que era la oración, ¿no? Partes de la oración, que se divide en dos, sujeto y predicado. Muy bien. Aparte, pero de eso, ver, este sería el verbo. Muy bien, ese sería el verbo. Y esto, en la casa. Esas tres palabras, por ejemplo, tienen una función. Muy bien. ¿Cuál es la función en la casa? Es un complemento circunstancial del lugar. Muy bien. Eso es lo que vamos a avanzar ahora. Muy bien. Las funciones. Muy bien. Y las funciones, ustedes tienen que saber, para aprender las funciones, ustedes tienen que saber que son las categorías gramaticales. Muy bien. Ya hemos avanzado eso, pero no es nada difícil. Muy bien. Entonces, es lo que vamos a avanzar de aquí en adelante. Muy bien. El nivel sintáctico. Vamos a avanzar. Muy bien. Y es así como se iba diciendo, ¿no? Vamos a encontrar las funciones, ¿no? Las funciones. Muy bien. Definición. Disciplina que estudia la manera que se organizan las palabras para formar la oración y sus funciones que están desempeñando en la misma, es decir, se encarga de estudiar la oración. Muy bien. Además, a nivel sintáctico, estudia el orden de las palabras. Muy bien, el orden. El orden. ¿Dónde debería el sustantivo? ¿Dónde debería el sujeto? ¿Dónde debería el predicado? El verbo. ¿Dónde debe de ir el verbo? Bien, eso es lo que estudia también él, la sintaxis, muy bien, el orden de las palabras, muy bien. El siguiente, un pequeño repaso, ¿no? ¿Qué es la oración? La oración es la menor unidad gramatical con sentido completo y un acto de comunicación coherente que termina en una pausa o punto. Muy bien, una oración, como les iba diciendo ayer, ¿no? Una oración siempre va a tener un verbo. Siempre va a tener un verbo. Si no tiene un verbo, una oración, va a ser un enunciado. Muy bien, va a ser un enunciado. Y como aquí dice, ¿de dónde empieza una oración y dónde termina una oración? Una oración empieza desde una palabra, desde una letra mayúscula.
y termina en un punto. Muy bien. Pero en este caso todo está con mayúscula. Muy bien, esta oración. Muy bien. Entonces, así es como una oración empieza y termina. Empieza siempre desde una mayúscula y termina en un punto. Esa es una oración. Muy bien. Y siempre va a tener un verbo. Siempre. Sí o sí tiene que tener lo que es un verbo. Siempre tiene que tener. Puede que no esté el sujeto. Muy bien. Puede que no esté el sujeto. O puede que no esté tampoco hasta el predicado. Solamente puede estar el verbo y eso es una oración. Por ejemplo, esta palabra, ¿no? Dámelo. Dámelo. Muy bien. Dámelo es una oración. Muy bien. Esa es una oración, pero usted me dirá, ¿dónde está el sustantivo o el sujeto? ¿Dónde está el predicado? No está. Muy bien. Porque está de manera implícita. De manera implícita está. Muy bien, entonces, o sea, ¿no? Entonces, eso es lo que es una oración. Muy bien, una oración puede ser un verbo, pero una oración nunca va a ser un sustantivo, nunca va a ser un complemento, nunca. Si yo digo, ¿no? Pero aquí digo, dámelo, tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo aquí no estoy pidiendo, estoy pidiendo a una persona que me dé, pero ¿qué es lo que quiero que me dé? Bueno, no sé, un cuaderno o algo, ¿no? Si yo digo, mi casa nada más, mi casa, yo digo mi casa, aquí no tiene nada de sentido, no tiene sentido. Aquí no me dicen nada, solo te me dicen mi casa, algo posesivo nada más. Eso es todo. Y eso no es una oración, porque aquí no tiene verbo, ¿no? Así es como sería. Muy bien, entonces recuerden, una oración puede ser hasta un verbo, puede ser. Muy bien, puede ser un verbo. Muy bien. En una oración puede que no esté el sustantivo. Por ejemplo, está en el colegio. Está en el colegio. Vean, está en el colegio. Está, ¿no? Aquí le falta lo que es el sustantivo. Ahí le falta el sustantivo. Y no está implícito. ¿No? Pero sí está el verbo y además aquí el complemento. Muy bien, esto es una oración, por si acaso. Muy bien, y como estoy diciendo, puede que también no esté el complemento. Muy bien, por ejemplo, yo estoy trabajando. Así es que yo estoy trabajando. Vean, no hay complemento. No hay complemento. Muy bien, aquí está el sustantivo, aquí está el verbo y el complemento no hay. Pero yo estoy trabajando es un verbo, es una oración. Muy bien, es una oración. Muy bien, entonces lo que vamos a ver de aquí adelante. Muy bien, vamos a ver lo que es el nivel sintáctico de las oraciones. Muy bien, ¿no? Entonces, como estoy diciendo, ¿no? Sintaxis es el orden de las palabras, estudio las oraciones, ¿no? La mínima parte de una oración. Una oración empieza desde una mayúscula y termina en un punto. Muy bien. ¿Qué es la oración, no? Elementos de la oración, esto ya hemos avanzado ayer, por si acaso, ¿no? Recuerda que los elementos fundamentales de la oración son, muy bien, en el colegio, por ejemplo, nos ha enseñado que una oración se divide en tres partes. Sujeto, verbo, predicado. Así es como nos enseñan en el colegio, pero no es así. Eso es error. Muy bien. Así no es como una oración se divide. Solamente se divide en dos partes, que es sujeto y predicado. El sujeto normalmente está expresado por un sustantivo. Bien, hemos avanzado, ¿verdad? Lo que es el sustantivo, ¿verdad? El sustantivo puede ser una cosa, animal o persona. Muy bien. Al sustantivo también se le llama lo que es un sintagma nominal, también se le llama. Muy bien. Sustantivo, sintagma nominal es lo mismo. Muy bien. Pero cuando yo voy a estudiar lo que es la sintaxis, voy a estudiar lo que es la función.
Y cuando quiero estudiar la función, va a ser sujeto, se va a llamar. Sujeto. Muy bien, entonces, a tener en cuenta de eso muy bien, porque hay estudiantes que se confunden, ¿no? Entre sujeto y sustantivo. Sujeto es la función que la oración está cumpliendo. Sustantivo es una categoría gramatical nada más. Es una categoría gramatical el sustantivo. Predicado. Normalmente está expresado por un verbo o un sintagma verbal. Muy bien. Es un predicado. Muy bien. Que está expresado desde un verbo. Aquí está, ¿no? Desde un verbo. Esto sería el sujeto y de aquí adelante sería el sintagma verbal o predicado sería. El predicado siempre va a empezar desde el verbo. Siempre va a empezar desde el verbo. Siempre va a empezar desde el verbo. Muy bien, por ejemplo, aquí no tiene sustantivo, pero está aquí. Está en el colegio, que sería el predicado. Muy bien, aquí, por ejemplo, ya está todo aquí completo, ¿no? Mi gato, el sujeto, está en la casa, el predicado. Dámelo. Aquí solamente sería lo que es predicado. Predicado nomás sería. Muy bien. Predicado nomás sería. Muy bien. Ya ahí está un pequeño ejemplo. ¿No? Ejemplo, dice. El caballo bebe agua en la laguna. El caballo. Aquí está, ¿no? El sujeto. Bebe agua en la laguna. Como estoy diciendo, ¿no? El predicado siempre va a iniciar desde el verbo. El verbo sería bebe, sería. Muy bien, el verbo. Las hojas de los árboles sería el sujeto. Todo sería el sujeto. Las hojas de los árboles sería el sujeto. Caen en otoño, el predicado. Y aquí está el verbo. Inicia desde el verbo, ¿no? El predicado siempre inicia desde el verbo. Muy bien. Así es como vendría a ser una oración. Muy bien. Ahora sí, vayamos a lo que es el sintagma nominal o sujeto. ¿Qué es y cuáles son? Muy bien. Sintagma nominal es la persona, animal o cosa de la cual decimos algo. Para identificar al sujeto en la oración se pregunta. Recuerden muy bien entonces esta parte. El sujeto es la persona, animal o cosa de la cual decimos algo. Muy bien, o sea, es el sujeto de aquella cosa que estamos hablando o lo que vamos a decir. Muy bien, él sería, ¿no? Ahora vean aquí, en una oración, ¿no? En una oración ustedes siempre tienen que encontrar lo que es el sujeto. Por ejemplo, en esta oración, vean, en esta oración aquí no hay lo que es el sujeto, no hay. Pero yo tengo la obligación de encontrar el sujeto. Es lo que pasa en la sintaxis. Muy bien. Yo sí o sí tengo que encontrar lo que es el sujeto. Sí o sí. Sí o sí. Muy bien, pero aquí le falta el sujeto. ¿Y yo cómo puedo encontrar el sujeto? ¿Qué tengo que hacer para encontrar el sujeto? Como aquí dice, ¿no? Es la persona, animal o cosa de la cual decimos algo. Es el sujeto, ¿no? Aquí dice algo importante. Para identificar al sujeto en la oración, se pregunta ¿quién? ¿Quiénes? ¿Qué cosa o qué cosas al verbo? Muy bien. Se le pregunta lo que es al verbo. Muy bien. Y me tengo que preguntarme quién o qué cosa. Es lo que yo me tengo que preguntar. Muy bien, señores. Por otra parte, debemos recordar que el sujeto siempre concuerda en persona y número con el verbo. Muy bien, a tomar en cuenta, el sujeto siempre debe concordar en persona y número con el verbo. Muy bien, siempre. Muy bien, siempre. Observa el siguiente ejemplo. Dice, él jugará, ¿no? El sujeto tiene que concordar
el número y persona con el verbo. Y este sería el verbo, ¿no? Vamos a ver esto un poquito. Así es como sería. Muy bien, aquí está él. Sería el sujeto. Vamos a poner aquí sujeto. El sujeto. Muy bien. Predicado, como dijimos, inicia desde el verbo. Y ahí está el verbo. Todo sería el predicado. Muy bien, como aquí dice, ¿no? El sujeto siempre concuerda en número y persona con el verbo. Y aquí está. Él jugará. Muy bien. Y como aquí dice, ¿no? Para encontrar al sujeto debemos de preguntarnos quién, qué cosa o qué cosas al verbo. ¿Cómo hago eso? Muy bien. Ejemplo. Como aquí dice, no tengo que preguntarme lo que es al verbo, ¿no? Por ejemplo, en esta oración, vamos a encontrar, digamos que aquí no hay el sujeto, ¿no? Vean, sería así de esta manera. Muy bien. ¿Quién jugará? Jugará un campeonato. Campeonato relámpago. Vean, así es como sería la pregunta. ¿Quién jugará un campeonato relámpago? ¿Quién será? La respuesta va a ser él. Así es como vendría a ser. Muy bien. Ahí está, señores. Así es como yo tengo que hacer. Muy bien. En una oración siempre tengo que encontrar lo que es el sujeto. Siempre. Muy bien. Por ejemplo, en este caso, aquí está el sujeto. Entonces, no tengo manera para preguntarme, ¿no? Porque ya sé que aquí está el sujeto. Muy bien. Pero si hubiese oraciones que no están el sujeto, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Si no sé quién es el sujeto, yo tengo la obligación de encontrar el sujeto. ¿Cómo sería? Me tengo que preguntarle siempre quién. A ver, vamos a ver, ¿quién? ¿Quién está en el colegio? ¿Quién está en el colegio? ¿Cuál sería la respuesta, señores? A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Quién está en el colegio? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, Marianela, ¿cuál sería la respuesta aquí? ¿Quién está en el colegio? ¿Cómo yo puedo saber el pronombre, el nombre, el sujeto? ¿Cómo puedo saber yo el sujeto? Marianela, Marianela, ¿me escuchas, Marianela? ¿No? Hay que encontrar siempre el sujeto en una oración. Aquí está implícito el sujeto. ¿Cómo yo puedo encontrar aquí al sujeto? Belén. La pregunta sería así, ¿no? ¿Quién está en el colegio? Así sería la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? Él está en el colegio, podría ser. Exacto, muy bien. Así es como sería, ¿no? Él sería. Él está en el colegio. Así es como vendría a ser la respuesta. Muy bien. Entonces, él vendría a ser el sujeto aquí en esta parte. Él está en el colegio. Así es como sería. Muy bien. Él. Así es como vendría a ser, señores. Muy bien. Entonces, yo siempre me tengo que preguntarme lo que es quién. ¿No? ¿Quién? Siempre me tengo que preguntarme quién. Y como aquí dice, ¿no? Tengo que preguntar lo que es al verbo, tengo que preguntar. Tengo que preguntar lo que es al verbo. Y aquí está. Estoy preguntando lo que es al verbo aquí, ¿no? ¿Quién está en el colegio? ¿Está en el colegio? Aquí está. La respuesta sería él o ella puede ser, ¿no? No sabemos quién es. Muy bien. Puede ser tanto él o ella. Muy bien. Cualquiera de los dos puede ser. Muy bien. O él o ella. Muy bien. Así es como sería, señores. Muy bien. Así es como vendría a ser. Muy bien. Ya aclarado esto, recuerden muy bien.
ustedes lo que tienen que hacer es preguntarse quién es el sujeto. Muy bien, y para preguntarse, tienen que preguntarse la palabra quién. Muy bien, quién, o qué cosa, o quiénes, o qué cosas, ¿no? Tienen que preguntarle al verbo. Muy bien, vamos. Ahora sí, vayamos con las clases de sujetos. Muy bien. Aquí dice, ¿no? Encontramos 4 tipos de sujetos, dice. Muy bien. Hay 4 tipos de sujetos. Muy bien. ¿Cuál es el primero? Sujeto simple, ¿no? Sujeto simple. Está formado solo por un núcleo, tenga complemento o no, dice. Muy bien. ¿A qué se refiere un núcleo? Se refiere solamente a una sola persona. O puede ser personas. Muy bien. Por ejemplo, en este caso, Mario Vargas Llosa es solamente una persona. Solo que aquí está su nombre y su apellido. Está, ¿no? Mario, que sea su nombre. Vargas Llosa sería el apellido. Escribió una novela, La ciudad y los perros. Muy bien. Entonces, Mario Vargas es un sujeto simple. Como si se dan cuenta, como que dice, ¿no? Está formado por un núcleo. Un solo núcleo. O sea, ¿qué quiere decir un solo núcleo? Quiere decir una sola persona. Muy bien. Una sola persona quiere decir eso. Pero vean este caso, los bolivianos. Pero aquí está demasiado, ¿no? Los bolivianos ya es un plural. Pero hay un solo núcleo, ¿no? Un solo núcleo. Muy bien. El sujeto simple puede ser una sola persona o varios, pero que esté en plural. Por ejemplo, aquí, ¿no? Bolivianos. Son varias personas, pero aquí no estoy diciendo cuántos bolivianos son, ¿verdad? Solamente estoy utilizando una palabra que representa a todos los bolivianos. Muy bien. Así es como vendría a ser, señores. Entonces, eso es lo que es el sujeto simple. Muy bien. Es el sujeto simple. Tiene un solo núcleo. Nada más. El siguiente. Sujeto compuesto, ¿no? Está formado por 2 o más núcleos. Este sujeto puede llevar complementos, dice. Muy bien. Dice que puede llevar más de 2 núcleos. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Lucía y Zosa. Este es un núcleo y este es otro núcleo. Son 2. Por eso se llama compuesto. Sin embargo, es simple, vean. Mario Vargas no es otro núcleo. ¿Por qué? Porque Mario Vargas es su apellido, ¿no? Todo esto solamente es una sola persona. Vargas Llosa es solamente su apellido. Los bolivianos nos referimos solamente a personas que son de Bolivia, nada más. Muy bien, a eso me estoy diciendo. Pero, cuando digo compuesto, siempre va a estar lo que es la intersección, el i. Siempre va a estar la intersección, el i. Es una clave, ¿no? Lucía y Rosa, compuesta. Es una persona, esta es otra persona que estoy yo hablando. Puede ser tanto en singular o en plural. Vean esta oración. Maestros y obreros, ¿no? O sea, profesores y obreros. Son ambos, son distintos, ¿no? Y como pueden ver aquí está, ¿no? El i está aquí, la conjunción i. Casi siempre va a estar la conjunción i. Muy bien. O si no, también puede estar lo que es la o. Muy bien. Pero recuerden, se llama sujeto compuesto, ¿por qué? Porque está formado por 2 o más personas de diferente categoría, ¿no? Lucía es una persona, Rosa es otra persona. Maestros son otras personas y obreros son otras personas. Muy bien, ese es lo que es sujeto compuesto. Por ejemplo, ¿no? El gato y el perro. El gato y el perro. Y el perro
no se llevan bien. Así es como vendría a ser. Muy bien, esto vendría a ser, a ver. ¿No? El gato y el perro sería el sujeto compuesto. Muy bien. El gato y el perro. ¿Por qué? Porque son dos cosas o dos animales diferentes, ¿no? El gato y perro, ¿no? Y como estoy diciendo, ¿no? Siempre va a estar lo que es la intersección en I. Siempre va a estar, ¿no? Evo Morales y Yanines son los peores presidentes, así por decirles, ¿no? Y ahí está lo que es la I. Bolívar y The Strongest son los mejores equipos de La Paz, ¿no? Así es como vendría a ser, ¿no? Bolívar y The Strongest. Ambos son diferentes, muy bien. Entonces, señores, eso es lo que es sujeto compuesto. Muy bien. El siguiente, sujeto complejo, ¿no? Sujeto complejo, dice, ¿no? El núcleo del sujeto lleva complementos. Se caracteriza por contener dentro de sí al núcleo y al complemento, dice. Muy bien. La palabra que habla aquí es el complemento y el núcleo. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Que el núcleo va a ser mucho más específico. A eso se refiere. Va a ser mucho más específico. Muy bien. Vamos a especificar con eso. Y como pueden ver en el ejemplo, ¿no? ¿Qué dice ahí? La guerra del Chaco, dice. Muy bien. La guerra del Chaco. Como si se dan cuenta, la guerra del Chaco, guerra, viene a ser una palabra en general. Muy bien. No sé qué guerra haya pasado, o no sé cuál guerra estamos hablando. Y es por eso que yo voy a hacer un complemento. Guerra sería el núcleo. El complemento sería del Chaco. Muy bien. El núcleo siempre va a ser algo general. General. Muy bien. Entiendan bien esa palabra. Va a ser algo general. Muy bien. La guerra del Chaco. Guerra. No sé cómo dice, ¿no? Va a ser algo general. Y no sé yo de qué guerra estamos hablando, ¿no? Muy bien. ¿Se entiende esa parte? Por ejemplo, ven aquí, ¿no? La palabra guerra es algo general. No me dice qué cosa es o nada, ¿no? Es algo general nada más. Y el complemento tiene que ser algo específico, ¿no? La del Chaco, dice aquí, ¿no? La guerra del Chaco. Ah, ahí sí ya tiene lo que es sentido. Ahí hemos hablando sobre la guerra del Chaco, ¿no? La juventud estudiosa. Juventud estudiosa, ¿qué quiere decir? ¿No? La juventud, algo general, ¿no? La juventud, no sé de qué juventud me está hablando, ¿no? Y aquí me está diciendo, ¿no? El complemento sería estudiosa. La juventud estudiosa. Muy bien, así ya sería todo completo. Muy bien, otro ejemplo, a ver, que vendría a ser así, a ver, algo general. ¿Cómo vendría a ser? A ver. Así, ¿no? Los los jugadores, ¿no? Los jugadores del Bolívar, del Bolívar, eh, llegaron, llegaron a semifinales. Finales del campeonato. Vean, aquí está, ¿no? Los jugadores de Bolívar, del Bolívar, no de los jugadores de Bolívar llegaron a semifinales del campeonato. Vean, jugadores, algo general. No sé de qué jugadores me está hablando, de voleibol, no sé.
¿no? Los jugadores de Bolívar, aquí no, ya estamos especificando, ¿no? Los jugadores de Bolívar, ¿no? De fútbol estamos hablando, ¿no? Los jugadores de Bolívar, que vendría a ser lo que es el núcleo. Bolívar o de Bolívar sería el complemento. Muy bien. Así es como vendría a ser, señores. El siguiente. Sujeto tácito. Es aquel que no está expresando ni verbal ni gráficamente, es decir, esté implícito en las oraciones. Muy bien, ¿qué quiere decir eso? Sujeto tácito quiere decir cuando el sujeto no está en la oración, como esta, por ejemplo. Como hicimos aquí, ¿no? ¿Dónde está? Como aquí, ¿no? En esta opción, por ejemplo, vean, aquí no está el sujeto, no está, ¿no? Está implícito. A eso se le llama, cuando el sujeto no está en la oración, se le llama lo que es sujeto tácito. Sujeto tácito se le llama. Muy bien. No está ahí el sujeto. No está. Pero aún así, sigue siendo lo que es una oración. Muy bien. Sigue siendo una oración. Muy bien. Bueno, entonces aquí dice, ¿no? Sujeto tácito. Lucharemos por el bien de todos. Vean, aquí está, ¿no? Lucharemos por el bien de todos. Lucharemos por el bien de todos. Como puede ver, sujeto tácito. Muy bien, aquí no me está diciendo quién va a luchar. ¿Quiénes? ¿No? No me está diciendo. Nació en el Chaco. Muy bien, así es como sería. Ahora, como les iba diciendo, en una oración nosotros sí o sí tenemos que encontrar lo que es el sujeto. Sí o sí tenemos que encontrar. Muy bien. ¿Y qué hemos dicho? Para encontrar el sujeto tenemos que ponernos la palabra quién, quiénes o qué cosas o qué cosa. Muy bien. A ver, contigo Belén. Belén, Belén. Belén, ¿me escuchas, Belén? Sí, profe. Muy bien, Belén, a ver aquí. ¿Cuál sería aquí el sujeto? ¿Cómo sería la pregunta? Um, ¿Sería por el bien de quienes lucharemos? No, sería así. A ver, así es como sería. ¿Quiénes? ¿Quiénes lucharemos por el bien, por el bien de todos? Muy bien. ¿Quiénes lucharemos por el bien de todo? La respuesta vendría a ser nosotros. Muy bien. Nosotros lucharemos por el bien de todos. Muy bien. Así es como vendría a ser. Muy bien. Así es como vendría a ser. Recuerden, ustedes siempre tienen que preguntar al verbo. Al verbo. ¿Quiénes? Y luego el verbo que tienen que poner. ¿Quiénes lucharemos por el bien de todos? Así es como sería para encontrar lo que es el sujeto. Bien, es algo vital, por favor, tienen que recordar esta parte, porque más después ya vamos a hacer lo que son ejercicios y vamos a tener que encontrar lo que es el sujeto, porque en una oración a veces el sujeto no es siempre está en el principio, a veces está al último, muy bien, o a veces nos confundimos y no sabemos cuál es el sujeto, muy bien. El siguiente, contigo Mayanela. ¿Cómo sería la pregunta de la segunda oración? Mayanela. Mayanela, ¿puedes oírme?
Mayanela, hola, hola. Bueno, Mayanela, pero que no puede oírme. Muy bien, entonces, la pregunta sería aquí, sería de esta manera. ¿Quién nació en el Chaco? ¿Quién nació en el Chaco? La respuesta vendría a ser él o ella. Ella o él, ¿no? Nació. Nació en el Chaco. Así es como vendría a ser. Muy bien. Entonces, recuerden, señores, en una oración ustedes sí o sí tienen que encontrar lo que es el sujeto. Muy bien. Sí o sí tienen que encontrar lo que es el sujeto. Luego ustedes ya van a ver por qué tenemos que encontrar el sujeto. Muy bien. Porque a veces nos confunde. Por ejemplo, en esta oración, vean. Juan llamó a Julia, si puedo decirles. A Julia, ¿no? Juan llamó a Julia. Vean, aquí hay dos nombres, Juan y Julia. Pero ¿cuál es el sujeto? ¿Cómo sería el sujeto? ¿O cómo sería la pregunta? ¿No? Entonces, para eso me sirve lo que son las preguntas. ¿No? A ver, ¿cómo sería aquí, señor? A ver, ¿cómo sería aquí la pregunta? ¿Cómo sería la pregunta? A ver. Juan y Julia ambos son sustantivos, pero quiero encontrar cuál es el sujeto, ¿no? Porque Julia es un sustantivo. Juan también es un sustantivo, son categorías gramaticales. Ahora lo que yo tengo que hacer es buscar las funciones. Las funciones tengo que buscar. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Mucha gente se confunde en esta parte. Muy bien. Y para no confundirnos, lo que tenemos que hacer es preguntarnos. Y la pregunta era, ¿quién llamó a Julia? La respuesta podría ser Juan. En este caso, Juan vendría a ser lo que es el sujeto. Muy bien. Entonces, señores, para eso me sirve lo que es el preguntarme, para poder encontrar cuál es el sustantivo. Muy bien. O el sujeto. Muy bien. Así es como sería, señores. Entonces yo para eso necesito preguntarme estas preguntas. Muy bien. Si no me pregunto, me va a salir todo mal. Me va a salir. Muy bien. Por eso es bien necesario preguntarse. Sí o sí ustedes se tienen que preguntar. Muy bien. Sí o sí. Vayamos al siguiente. A ver. Ahora sí. Llevamos a lo que son el sujeto, ¿no? Hay 4 tipos de sujetos. Recuerden. Sujeto simple es aquello que tiene un solo núcleo nada más. Muy bien, un solo núcleo. Sujeto compuesto es aquel que tiene 2 núcleos, ¿no? El sujeto compuesto es aquel que tiene 2 núcleos, ¿no? Puede ser tanto en singular o en plural. Muy bien. Sujeto complejo es aquello que tiene su complemento, ¿no? ¿A qué me refiero con el complemento? Me refiero a que va a especificar mucho más de qué es lo que estamos hablando. Bien, pero en este caso, sujeto complejo, ¿no? La guerra del Chaco. Ahí está, guerra, que sería ser la palabra general. Del Chaco, que vendría a ser el complemento, ¿no? Así es como vendría a ser. Y por último tenemos el sujeto tácito. Muy bien. ¿Qué significa sujeto tácito? Es cuando aquella oración no tiene el sujeto, ¿no? No tiene el sujeto. Muy bien. Entonces ya los 4 tipos de sujetos. Bien. Ahora sí, vayamos a lo que es ahora el predicado. Bien.
el predicado, aquí está, ¿no? El predicado. Predicado, sintagma verbal. Predicado o sintagma verbal. Muy bien. Muy bien, veamos. El predicado es la parte de la oración que expresa la oración que realiza el sujeto. Muy bien. Recuerden entonces. Se le llama predicado, ¿por qué? Porque porque el sujeto es quien realiza la acción, ¿no? La acción la realiza, que dice, ¿no? El sujeto, dice. Muy bien. El predicado es la parte de la oración que expresa la acción que realiza el sujeto. Muy bien. Así es como vendría a ser. Muy bien. Es todo lo que se dice de una oración. El predicado está formado por verbo y sus complementos, dice. Muy bien, o sea, un predicado puede tener hasta 3 verbos, puede tener, o 2 verbos. Muy bien, puede tener 2 o 3 verbos, puede tener, o si no, puede tener un simple verbo. Muy bien, pero la acción siempre lo va a realizar el sujeto, siempre. Ahora sí, vayamos, ¿no? Existen 2 tipos de predicados. Predicado verbal. Es aquel que tiene como núcleo un verbo con significado pleno. Es decir, por sí mismo puede predicar o dar información completa. En la lengua castellana casi todos los verbos son de este tipo. O sea, ¿qué está diciendo? ¿No? Predicado verbal. Se refiere a que el núcleo del predicado va a ser un verbo. Y casi todos los verbos tienen significado pleno. Muy bien. Tienen un significado verbo. ¿Y qué quiere decir un significado pleno? Quiere decir que estando sin el verbo o sin el predicado, la oración va a tener significado. A eso se refiere. Muy bien, a eso se refiere. Y como que dice, ¿no? Generalmente en el castellano o en el español, todas las palabras son de esa índole. Muy bien, o sea que todos tienen un significado propio. Muy bien. Y ahí están los verbos, ¿no? Quemar, hervir, mirar, salir, trabajar, escribir, todo lo demás. Muy bien. Aquí está, ¿no? El bosque se quema, dice. El bosque se quema. El sujeto vendría a ser el bosque. Vamos a ver esto. El bosque vendría a ser lo que es el sujeto. Se quema vendría a ser lo que es el predicado. El se vendría a ser lo que es el verbo. Muy bien, el se. ¿Cómo sé de qué es un verbo? Como les dije en la sintaxis, ¿no? Para encontrar el verbo, todos los verbos terminan en ar, er, ir. Muy bien, todos terminan en ar, er, ir. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? El bosque se quema, dice. El verbo sería el se. ¿Cómo sería su infinitivo? ¿No? Tiene que ser con ar, er, ir. Sí o sí tiene que tener con esos 3 morfemas. Ar, er, ir. En este caso sería ser. El sustantivo, perdón, el verbo sería se. Su infinitivo sería ser, sería. Muy bien. En el otro, los niños. Los niños vendría a ser lo que es el sujeto. Compran por toda la plaza vendría a ser lo que es el predicado. Y el verbo vendría a ser corren. Muy bien, así es como vendría a ser el verbo. El siguiente, predicado nominal, dice. Se constituye con verbos copulativos, ¿no? Las cuales se caracterizan por no tener un significado pleno. Por tal razón, siempre están acompañados
por un adjetivo o un sustantivo o una oración que aporta la oración del predicado. Los verbos copulativos tienen la función en la oración de enlazar el sujeto y el predicado. Los más comunes son ser y estar, ¿no? Que son los verbos copulativos. Muy bien. Ese fue con verbos copulativos. Muy bien. Ahora sí, como decíamos, ¿no? Hay dos tipos de verbos, predicados nominales y predicados verbales. Muy bien. Ahora sí, vayamos a lo que es más importante del predicado, que es los complementos. Muy bien, los complementos. Bueno, hoy creo que no vamos a poder acabar todo, pero vamos a ver lo que es el complemento. Muy bien. ¿Qué es el complemento? Son palabras que acompañan al núcleo que sirve para aclarar la significación del verbo, ¿no? Como les iba diciendo, el núcleo del predicado es el verbo. Y el verbo, para que tenga significado, necesita de complementos, ¿no? Necesita de complementos. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? ¿No? Él trabaja. Él cocina. Él cocina. Esta sería una oración, ¿no? Pero para tener más detalles, ¿no? Para tener más detalles, necesito de complementos. ¿Para qué? Para que el verbo, ¿no? Para que el verbo tenga un significado pleno. ¿No? Él cocina, no sé, sin pancho, puede ser. Así como, él cocina sin pancho. Muy bien, aquí está el sujeto, aquí está el verbo y aquí está su complemento. Y como aquí dice, ¿no? El complemento acompaña al núcleo. ¿A qué se refiere con el núcleo? Se está refiriéndose al verbo. Al verbo se está refiriéndose. Muy bien, al verbo. Como les iba diciendo, el predicado tiene su núcleo, que es el verbo. El sujeto tiene su núcleo y es el sustantivo. Muy bien, tienen que acordarse muy bien de eso. Muy bien, tienen que acordarse muy bien de eso. Muy bien, y aquí está, ¿no? Uno, hay varios complementos. Bien, hay muchísimos complementos, pero todos tienen una regla o una manera de hallar fácil, de una manera muy fácil. Veamos. El primero, que dice complemento directo. Dice. Este tipo de complemento se refiere a la persona, animal o cosa que recibe directamente la acción del verbo. Es la palabra, esta es la palabra o la frase clave, ¿no? Un complemento directo es aquella persona o animal o cosa que recibe directamente la acción del verbo, ¿no? O sea, que la acción va a recaer sí o sí en el sujeto. A eso se refiere. Muy bien. Este complemento va a recaer en el sujeto. Sí o sí en el sujeto. Sí o sí. Los complementos directos sí o sí van a recaer en el sujeto. Muy bien. Por ejemplo, aquí, ¿no? Él cocina silpancho. Silpancho vendría a ser lo que es el complemento directo. ¿Por qué? Porque la acción va a recaer en el sujeto, que vendría a ser él. Muy bien. Así es como sería, señores. Ya aquí está, ¿no? Y se lo construye con verbos transitivos. Muy bien, verbos transitivos. Por ejemplo, dice, primera oración, los marchistas bloquearon las calles. ¿Quiénes bloquearon las calles? Los marchistas. Entonces, las calles vendría a ser lo que es complemento directo. Los soldados defienden nuestro territorio. Muy bien, los soldados vendría a ser lo que es el sujeto, el verbo vendría a ser lo que es defienden y el complemento directo sería nuestro territorio. Muy bien. Bueno, así es como sería el complemento directo.
Un complemento directo se reconoce en tres formas. Recuerden muy bien esta parte. ¿Cómo puedo saber yo de que esta frase o estas palabras son el complemento directo? ¿Cómo puedo saber de qué es el complemento directo? Y aquí dice, ¿no? Un complemento directo se reconoce de tres formas. Se pregunta al verbo, recuerden, se pregunta al verbo qué es lo que o qué, ¿no? ¿Qué es lo que o qué? ¿No? Por ejemplo, aquí, los soldados defienden nuestro territorio. Como que dice, ¿no? Hay que preguntarle al verbo, ¿qué es lo que? Por ejemplo, ¿qué es lo que los soldados defienden? Muy bien, así es como sería la pregunta de esta oración, de toda esta oración, ¿no? Los soldados defienden nuestro territorio. ¿Yo cómo me doy cuenta de que nuestro territorio es un complemento directo? ¿Cómo me doy cuenta? Preguntándome qué es lo, ¿no? ¿Qué es lo que los soldados defienden? ¿No? ¿Qué es lo que defienden? Nuestro territorio. Así es como vendría a ser. Muy bien. ¿Qué es lo que defienden? ¿Qué es lo que los soldados defienden? Nuestro territorio. Y nuestro territorio vendría a ser lo que es complemento directo. Muy bien. Así es como vendría a ser, señores. Siguiente. Mediante la sustitución de complemento directo por los pronombres lo, la, los y las. Muy bien. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Si yo no quiero preguntar, lo que tengo que hacer es sustituir el complemento directo por el pronombre, y aquí está, lo, la, los y las, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Los soldados defienden nuestro territorio. Tengo que sustituir este complemento directo por el pronombre lo. ¿Cómo sería? Sería de esa manera. Los soldados lo defienden. Así es como vendría a ser. Vean, este lo hace referencia a nuestro territorio. Lo estoy sustituyendo.